federales para presentar amparos y bueno, ella señala que ya son 3 años de un viacrucis en el que definitivamente no ha encontrado justicia en Chiapas por el asesinato de su hija. Veamos. Se cumplieron 3 años desde el feminicidio de Yuri Lisset Méndez Trejo, y aunque el hallazgo del cadáver demostró la hazaña con la que fue asesinada, pasados solo unos días de la captura, el juez de control Iván Martínez Villatoro dejó en libertad a su asesino. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Yamili María Trejo Arrasate, madre de Yuri, señaló que no ha tenido acceso a la justicia porque a pesar de que se ordenó la reaprehensión del asesino de su hija, Iván Alonso Orantes, en 2017, este aún sigue prófugo. Que no se ha ejecutado y que por eso el día de hoy estoy aquí frente al Palacio de Gobierno del Estado solicitando, exigiendo justicia, esa justicia que durante 3 años estoy queriendo acceder para que Yuri pueda tener justicia ante su cruel asesinato. En esta nueva administración, la señora exige a las autoridades estatales que realicen los procesos correspondientes y no dejen este feminicidio impune. Pues me tocó también los 3 años de la muerte de mi hija. Es un día doloroso, pero con mucha fuerza y fortaleza para exigir algo que conforme a derecho como ciudadana me corresponde, que es acceder a la justicia. Trejo Arrasate consideró que en materia de justicia en los casos de feminicidio, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial no están haciendo su trabajo. En este sentido, apuntó que en Chiapas hay por lo menos 20 casos similares en espera de justicia. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y bueno, debido a la inoperancia de las autoridades, de esta impunidad que prevalece en Chiapas respecto a estos casos de violencia de género, de violencia extrema en contra de las mujeres, se ha conformado una red de familias de víctimas de feminicidio. La señora Yamili María Trejo Arrasate integra esta red conformada por madres, padres, hermanos, hermanas de estas mujeres, la mayoría muy jóvenes, que han sido asesinadas. ¿Por qué ha sido necesario conformar esta red desde la sociedad civil? Pues porque las autoridades no hacen su trabajo, no dan resultados y bueno, déjeme decirle que en muchos casos los feminicidas, los asesinos de estas mujeres sí son aprehendidos en Chiapas, pero luego de 2 años, 3 años, 5 años son liberados y bueno, esto cómo no va a causar indignación en las familias. Este es el caso, por ejemplo, de Fernando Rosales Toledano, no sé si usted lo recuerda, fue aprehendido hace aproximadamente 5 años por ser el presunto asesino de la joven Viridian Flores, quien era la madre de su hijo. Bueno, esta chica fue asesinada a puñaladas en un hotel de San Cristóbal de las Casas. Hay muchas pruebas que pues señalan la culpabilidad de Fernando Rosales Toledano, que en ese entonces se desempeñaba como secretario particular de un senador del Partido Verde Ecologista de México. Mucho se especula sobre cómo las influencias, cómo el poder económico de la familia de este joven fue lo que logró que hoy esté en libertad, mientras la familia de Viridian Flores, que también integra este colectivo, esta red de familias de víctimas de feminicidio, exigen la reaprehensión, exigen que las autoridades hagan su trabajo. En otros casos, en otros tantos casos, sí les otorgan una sentencia a los asesinos de mujeres, a los feminicidas, pero nunca es la pena máxima. Esto a pesar de que el Código Penal del Estado establece que la pena máxima para el delito de feminicidio es de 60 años. Se trata de un delito gravísimo, un delito que se comete por razones de género. Esto es lo que lo diferencia del homicidio, pero aún así no se ha logrado en Chiapas una sentencia, una pena máxima de 60 años para quien comete el delito de feminicidio, y eso que, como usted ya escuchó en la nota, van más de 20 casos que en la última década, en los últimos años, han quedado en la impunidad. Las sentencias van de 20 a 25 años, realmente lo que personalmente me parece una burla
para las otras víctimas, que son los hijos, las mamás, los papás de estas jóvenes que hoy están conformando una red para exigir justicia, esto ante la omisión de ministerios públicos y de jueces en Chiapas. Lamentable lo que está sucediendo en este caso. Mientras tanto, nuestras autoridades, nuestros representantes, la secretaria, por ejemplo, para la igualdad de las mujeres aquí en Chiapas, María Mandiola, se la pasa tomándose fotos en conciertos con cantantes, y considera que de esa forma ya se está haciendo mucho para erradicar la violencia que viven todos los días las mujeres. Ahí está la frivolidad con la que actúan nuestras autoridades. Bueno, y en noticias más amables, cambiando la página informativa, le comento que Chiapas por primera vez es sede de la Olimpiada Nacional de Biología, esto en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. Chiapas es la sede de la Olimpiada Nacional de Biología, que en su 29ª edición se realiza en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. De aquí saldrán seleccionados los jóvenes estudiantes del nivel bachillerato, que representarán a México en 2 encuentros internacionales que se llevarán a cabo en el año 2020 en Costa Rica y Japón. Así lo detalló Ricardo Hernández Sánchez, director del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Trata de seleccionar a los mejores estudiantes del nivel bachillerato de todo México para que nos represente en 2 competencias importantes a nivel internacional. Una que será en Costa Rica a mediados del próximo año, que es la competencia iberoamericana, y la competencia internacional, que será con sede en Japón. En este caso, aquí en el Instituto de Ciencias Biológicas se estará desarrollando el examen teórico y el examen práctico a más de 170 delegados de 30 estados de la República Mexicana. Como parte de esta olimpiada, este lunes en la UNICACH se aplica un examen teórico y práctico a 170 estudiantes de 30 estados del país que han sido seleccionados en sus escuelas para integrar un comité por estados. La competencia para los jóvenes es muy intensa, muy completa, y esperemos que al final poder obtener los mejores resultados, y los chicos que obtengan las mejores calificaciones nos representarán en los campeonatos internacionales. Hernández Sánchez apuntó que se trata de una competencia intensa porque solo los mejores representarán al país en competencias internacionales. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y en noticias todavía más amables, le informo que de acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAM, nació una cría de mono araña, esto en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Ahí tenemos las imágenes de esta cría. Y bueno, se trata de una cría hembra de mono araña que desciende de la pareja superviviente del grupo de 12 individuos de la especie que fueron reintroducidos el 28 de noviembre de 2016 en la pared oeste del Cañón del Sumidero. Mire qué buena noticia. El grupo de monos araña fue liberado en una extensión de selva mediana de aproximadamente 100 hectáreas a 17 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Se les colocó un collar satelital de acero inoxidable con piezas de plástico de colores y formas diferentes para poder monitorearlos y conocer su ubicación, sus hábitos de conducta, entre otros aspectos. Le comento que de acuerdo a la CONAM, el proyecto de reintroducción buscaba generar la recuperación que permitiera la regeneración y mantenimiento del bosque, así como la restauración ecológica de ecosistemas que fueron alterados y que se encuentran hoy protegidos. El grupo de reintroducción estuvo conformado por 7 machos y 5 hembras rehabilitados en el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro. Y hay algo muy importante a destacar, y es que en esta zona, en la zona oeste del parque, hace más de 30 años el mono araña se encontraba extinto localmente, y el único registro sobre su existencia son pinturas rupestres y comentarios personales, es lo que dice la CONAM. Por lo tanto, el avistamiento de la nueva familia que se encuentra en el sitio de la reintroducción es un aliciente para continuar el monitoreo biológico y las acciones de conservación de la especie y sus sitios de distribución. Sin duda es una noticia importante en materia del cuidado del medio ambiente y también
en materia ecológica, ya lo escuchó usted, esta especie estaba extinta, por lo menos localmente, por lo tanto, el nacimiento de esta cría es una buena noticia. Y en otra información, la Secretaría de Salud llama a la población, lo llama a usted a reforzar las medidas de prevención para evitar la transmisión de la influenza. Veamos. La Secretaría de Salud del Estado llamó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar el contagio de influenza, como el lavado frecuente de manos y los cuidados al estornudar. Y es una enfermedad muy grave si se deja evolucionar, pero se puede prevenir porque hay vacuna. Y si se detecta a tiempo, ya instalada la enfermedad, hay un medicamento muy eficaz. Por influenza, si la gente se preocupa y acude a la unidad médica a vacunarse, no se va a enfermar. Pero si no se vacunó y ya tiene síntomas de la enfermedad, el problema respiratorio, el lagrimeo, la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pues que no le esté pensando que vaya al centro de salud. Hermilo Domínguez Zárate, director de Salud Pública, enfatizó que no hay una contingencia por este virus en Chiapas, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Si no se tiene el suficiente cuidado de cuando se estornuda o se tose, cubrirse la boca con la mano, y la mano después voy y saludo a un agente, los virus van ahí. Por eso se recomienda, recordarán que desde que empezó en 2009, estornudar pero sobre el pliegue del codo. Las manos que queden libres de la exposición del estornudo. Se transmite vía respiratoria a más de 1 metro un estornudo. Las pequeñas gotitas imperceptibles a la vista logran llevar el virus a otra persona. Pero también si yo tengo un teléfono y estornudé y llevo el virus en la mano, tomo el teléfono y se lo paso. El director subrayó que hay dosis suficientes de vacunas y de medicamentos para atender a los pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, es importante colaborar con las medidas de prevención y acudir al médico en caso de tener síntomas como fiebre, congestión nasal y dolor de cabeza. En lo que va de 2019, la Secretaría de Salud tiene un registro de 200 casos de infecciones respiratorias, de los cuales 43 están confirmados como influenza. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y bueno, en otra información, ante el recorte de más de 1,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral, esto en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, se advierte que lo mismo ocurrirá para los institutos electorales locales, en este caso el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Y bueno, ante este panorama que ya se advierte, Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, del Instituto Electoral de Chiapas, pide al Congreso local, a la 67 legislatura, hacer una revisión minuciosa de la solicitud que el Consejo General del IEPC le presentó en materia presupuestal. El IEPC en Chiapas lo que solicitó para 2020 son 391 millones de pesos, poquito más, de los cuales 200 millones corresponden al financiamiento público de los partidos políticos. Lo que pide Osvaldo Chacón Rojas a las diputadas y diputados locales es que este proyecto sea revisado minuciosamente y que escuchen también el porqué de los consejeros electorales locales. Veamos. El Congreso del Estado tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2020. Ante un posible recorte presupuestal para los órganos autónomos, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, pidió a los legisladores la asignación de recursos suficientes para cubrir el gasto ordinario de esta institución y el financiamiento público de los partidos políticos. Y lo que esperaríamos pues es que nos dieran la oportunidad, por supuesto, de ser escuchados, de ofrecer los argumentos y las razones que están del anteproyecto que fue aprobado por el Consejo General. Nosotros apoyamos un proyecto que busca ser lo más austero posible. No pedimos un centavo más respecto de lo que nos fue autorizado en el 2019. Nada más que
en el 2020 arrancamos proceso electoral en octubre. Chacón Rojas aseguró que el proyecto que presentó el Consejo General del IEPC a las autoridades hacendarias del Estado responde a una política de austeridad, a pesar de que en 2020 inicia el proceso electoral para renovar el ayuntamiento y el Congreso estatal. Sí, habrá que esperar que una vez que ese presupuesto llegue al Congreso, sea analizado, reflexionado y discutido por el Congreso local, y que ese análisis de los números pues no se haga, o más bien que el análisis del presupuesto no se haga nada más sobre la frialdad de los números, ¿no? Sino tomando en cuenta el contexto, ¿no? Los factores, los requerimientos, las necesidades que están detrás de organizar una elección. El consejero presidente recordó que el Instituto Electoral Local solicitó un presupuesto de 391 millones de pesos, de los cuales 200 corresponden al financiamiento de los partidos políticos y 60 a las actividades para preparar el proceso electoral 2020-2021. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ahora lo invito a que vayamos a un corte informativo, un corte comercial, pero no se vaya, regresamos con más información. Usted lo pidió y agradeciendo su lealtad, Club Chevy, la farmacia de tu Chevrolet, lo invita a la gran inauguración de su sucursal en Terán, sábado 7 de diciembre, 10 de la mañana, en Segunda Avenida Sur Oriente, número 223A, Terán. Ven y conozca nuestra amplia gama de refacciones y colisiones Chevrolet. 15 a 20% de descuento en toda la mercancía. Aproveche 3 y 6 meses sin intereses con tarjeta Citibanamex. Habrá taquiza, sorpresas, regalos y bellas edecanes. Música en vivo con Néstor, el diamante de los teclados, y transmisión en vivo por la poderosa 91.1 FM. Recuerde, sábado 7 de diciembre, gran inauguración de Club Chevy, sucursal Terán. No falte. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, terraza y bar. Y le hablaba de que los institutos electorales locales ya están poniendo sus barbas a remojar ante el importante recorte presupuestal que la Cámara de Diputados determinó para el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y bueno, precisamente hoy emitió un comunicado el Instituto Nacional Electoral respecto a este recorte, y es que señala que presentó una solicitud del INE de presupuesto para 2020 que ascendía a 12.493 millones de pesos. Se trató de un monto calculado, asegura el INE, sin excesos, para poder cumplir cabalmente con todas sus funciones, atribuciones y servicios. Sin embargo, la actual legislatura decidió imponerle al INE una grave reducción, y esta fue de 1.071 millones de pesos, aplicado apenas el viernes pasado. Y señala el INE que este recorte es el más alto en la historia de la autoridad electoral. El INE señala que es afectado con recortes cada vez mayores que colocan en una potencial zona de riesgo sus funciones y ponen al límite su capacidad operativa. Esto cuando están a punto de iniciar la preparación de la elección, que será la más grande de la historia, tanto por el número de electores, que se estima serán más de 96 millones de ciudadanos, como por el número de cargos, que serán 3.495 cargos. Este recorte nos coloca, dice el INE, en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía, como la credencialización, por ejemplo, y la calidad de la organización y el arbitraje electoral.
El INE detalla que el próximo 11 de diciembre el Consejo General adecuará de manera definitiva el presupuesto de la institución para 2020. Sin embargo, ya puede anticipar el INE que al menos 3 áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. Le voy a comentar cuáles son estas áreas. La reducción hará imposible, dice el INE, imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión, a pesar de que estos aparatos ya llegaron al final de su vida útil y en cualquier momento pueden presentar fallas. La segunda área que podría verse afectada por este recorte es, dice el INE, se tendrá que suspender la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana, que tenía el propósito de brindar una atención más eficiente y adecuada a las y los ciudadanos que acuden desde luego a tramitar su credencial. La tercera área es que tendremos, dice el INE, que revisar los calendarios con los que pensábamos operar el inicio del proceso electoral 2020-2021 para posponer hasta el límite aquellas decisiones y procesos que mandata la ley, como la instalación de los órganos colegiados del INE responsables de la operación desconcentrada de la elección. Ahí está el comunicado del INE, esto es lo que dice respecto a este recorte, el más grande desde su nacimiento, de más de 1,000 millones de pesos, se trata de 1,071 millones de pesos, y esto es lo que advierte el INE, habrá problemas en al menos 3 áreas fundamentales de este organismo electoral que organiza las elecciones a nivel nacional y también, de acuerdo a la ley, coadyuva para la organización de las elecciones locales en todas las entidades del país. Y bueno, nos vamos también a otra noticia de índole nacional, y es que se dio a conocer en medios nacionales y estatales que la custodia ya no se otorgará inmediatamente a la madre de los hijos, de los niños en su caso. El juez decidirá si puede ser tanto al padre como a la madre. Veamos. Se dio a conocer en medios nacionales y estatales que la custodia de los niños ya no será automática en las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional otorgar de manera inmediata la custodia de los hijos tras un divorcio, siempre que los hijos tuvieran 12 años. Ahora esta norma ya no es válida. Durante un proceso de divorcio o separación, la Corte puede emitir órdenes temporales sobre estos asuntos o concluir en el caso. La Corte emitirá órdenes finales. Usted y su cónyuge deben de seguir estas órdenes y la Corte hasta que cada año cumpla 18 años o 21 en caso de manutención de menores para niños no emancipados, a menos de que la Corte cambie o modifique su decisión. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y en otras noticias le comento que se otorgó una orden de aprehensión en contra del magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, un magistrado federal que está acusado por enriquecimiento ilícito. De esto se trata esta orden de aprehensión. Orden de aprehensión en contra de un magistrado federal. Isidro Abelar Gutiérrez, magistrado culpable de enriquecimiento ilícito y presuntos nexos contra el crimen organizado, el cual no cuadraba como los patrimonios e ingresos adicionales a su cargo en el Poder Judicial, las cuentas del magistrado y de sus allegados, pues se detectó una suma de más de 50 millones de pesos que no pudo justificar. Es así como ya tiene una orden de aprehensión en su contra por peculado a él y a sus colaboradores. El compromiso ha sido y será cero tolerancia de la corrupción. Con acciones, no discursos, el Consejo avanza en compromiso de hacer el Poder Judicial de la Federación una institución sólida y confiable para la población. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Bueno, ahora lo invito a que veamos cuáles son las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos.
La Secretaría de Salud en este estado aplicará más de 240,000 vacunas y la meta es erradicar este mal, ya que en otras partes del país está fuera de control, en donde la mayoría de personas vulnerables son niños y ancianos. Aplicarán en rutas establecidas y centros escolares. Además, Víctor Manuel Carranza Rosado, alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, ante una denuncia por la representante legal del ayuntamiento y encargada de Hacienda Pública Municipal a cambiar la estrategia de presión contra su persona, ya que le están obligando a firmar documentos financieros cuando estos no tienen fundamentos de los gastos. En otra información, todo inició en Estados Unidos cuando llegaban jóvenes en estado grave a los nosocomios por complicaciones pulmonares. Es así como también en México se prohibió este aparato, pero a pesar de esto, los jóvenes siguen haciendo uso del vaporizador. En Tabasco se hizo un operativo para incautar y destruir este aparato. En esta temporada decembrina ya vienen los aguinaldos de los trabajadores. En esta institución se tienen que solventar los gastos y se avecinan. La directora del instituto, María Isabel Rodríguez Hereida, comentó en rueda de prensa y aseveró que tienen que vender 3,000 hectáreas donadas por el gobierno, tienen que pagar una deuda de 2,82 millones de pesos. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y ahora veamos qué pasa en otros países. Estas son las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. En Colombia siguen las manifestaciones contra efectivos antimotines, en donde se tratan de controlarlos con gases lacrimógenos. Esto en contra de las políticas del presidente Iván Duque. La mayoría de los inconformes son estudiantes mismos que hicieron una valla humana. Hasta el momento no se sabe de lesionados. En otra información, Donald Trump cada vez más cerca de su juicio político. Este viernes el mandatario de Estados Unidos aseguró que el juicio político en su contra sigue en marcha, pero quieren que sea juzgado en el Senado para demostrar su inocencia en el caso polémico de Ucrania. Además, como sabemos, Evo Morales, expresidente de Bolivia, está en la Ciudad de México en calidad de refugiado por la crisis que azotó su país. En un audio difundido por las autoridades, comentaron que estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo, dijo el ministro de Gobierno Arturo Murillo. Amenazan con hacer estas protestas cada vez más grandes hasta que se haga justicia. Que terminar este problema en Star TV. Aquí te daremos el seguimiento correspondiente. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Esto ha sido todo por hoy. Yo le agradezco por su tiempo y preferencia. Les recuerdo que nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Soy Itzel Grajales. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, cuna de líderes, El Arqui, aceites y filtros. Presentaron